Muchas gracias, Eduardo Recoba, por habernos recibido de manera virtual en tu hogar. Eduardo Recoba es economista y lo hemos invitado para poder conversar acerca del plan de gobierno de específicamente el candidato Pedro Castillo hacia la segunda vuelta, su plan económico, ¿no? Eh, como dije, muchas gracias, Eduardo, por recibirnos. Gracias a ti, Leo. Gracias. Bueno, como dije, vamos a conversar acerca del candidato Pedro Castillo porque es el que está generando más controversia, más que Keiko, que planea más que nada mantener el timón en automático de cierta manera. Pedro Castillo viene a revolucionar y es el que está causando dimes y diretes. Perú 21, por ejemplo, ha sacado 5 portadas seguidas acerca de él. El Comercio también ha sacado como 4 portadas seguidas acerca de ese candidato y ni qué decir de los medios que ya de por sí se la tienen jurada como Expreso o Willax, ¿no? Es, que es la palabra favorita de ellos es comunista y todo ello. Entonces, he revisado el plan económico de Pedro Castillo, de Perú Libre, que lo están proponiendo. Por cierto, el plan de gobierno de Perú Libre tiene cerrón de portada, ¿no? En vez del mismo Pedro Castillo. Pero bueno, una de las partes iniciales del mismo plan de gobierno dice renegociar la proporción de reparto de utilidades. Dice, en este momento las empresas tienen, las transnacionales se quedan con un 70% y le dan al Estado un 30%, y él planea revertir esa proporción y dice que va a ser, a partir de que él entre, va a renegociar esta proporción y va a ser 20% para las empresas, 80% para el Estado. ¿Es cierto esto de que existe esa negociación, 70% para las empresas, 30% para el Estado? Y segundo, ¿es posible realizar esta renegociación de los porcentajes? Y si es posible o no, ¿cómo afectaría a la inversión en el Perú? A ver, sí, es muy buena tu pregunta, Leo, porque eso me remite a, digamos, siendo observador eh, genérico y observando la generalidad del plan de gobierno Pedro Castillo, Perú Libre. Bueno, pues te voy a decir que no es un plan muy sólido, no es un plan muy concreto que aterrice en dimensiones honestas, potentes, francas. Más bien es genérico, ¿no? Y ya para responder tu pregunta, a ver, la- él basa esta horquilla o rango, ¿no? Que va encima de las utilidades de las empresas, basa en algo elemental que ya existe, que es el impuesto a la renta, ¿no? A ver, él parte de la estructura del impuesto a la renta, ¿no? Que en el Perú son 33%, y en función a ello, esta propuesta que él hace es muy débil. Yo entiendo que en economías más industrializadas, economías más desarrolladas, efectivamente, el tamaño del Estado, en términos de impuesto a la renta, sí puede ser 70, 75, 80%, ¿verdad? Caso Alemania, caso Suecia. Un contexto de economía, repito, primera exportadora es muy difícil reformular eso. Esta propuesta, yo entiendo que es evidentemente muy bien intencionada, no veo mala intención en ella, pero le falta pues esa trazabilidad del dato y sobre todo datos basados en evidencia. Y respecto a esto, justo lo que dice, ¿no? Que ahora va a eliminar la pobreza, la desnutrición, el analfabetismo, construir carreteras, aeropuertos, lograr saneamiento integral con agua, desagüe, pueblos unidos. Bueno, pasa por los maestros, los médicos, los militares, un gran número de cosas que planea hacer con este renegociación. ¿Es posible cubrir todas estas demandas que él ha mencionado a partir de esta redistribución? Mira, no es posible. Mira, el presupuesto general de la República para un ejercicio periódico, anual, estamos hablando de alrededor casi, o sea, vamos a establecer que sean 200.000 millones de soles. ¿Ya? Eso por un lado. Por otro lado, Leo, el 1% de la gran empresa, de las empresas en general en el Perú, que son todas las organizaciones empresariales, productivas, privadas, que buscan lucro en el Perú, bueno, el 1% corresponde a la gran empresa.
Ahí metemos a los bancos, a las mineras, a las empresas de telecomunicación, consumo masivo. Bueno, el 1% de toda la masa empresarial del Perú corresponden a estas empresas. Entonces, si vamos a sumar, pues vamos a retirarle no el 30, sino el 80%, probablemente podríamos llegar a 100.000, 150, menos de 100.000 millones de soles, ¿no? O sea, mucho menos. Entonces, las matemáticas aquí voy a usar una frase muy antipática, ¿no? El Excel no te va a cuadrar, ¿no? El Excel no te va a cuadrar, con lo cual, si agarramos al candidato Pedro Castillo, Perú Libre, Vladimir Cerrón, está pues ahí flotando y soñando, hay que bajarlo un poquito y decirle, no, mira, no necesito un Excel, Pedro, necesito una hoja cuadriculada y un lápiz y un borrador y hacemos ahorita el ejercicio matemático. Entonces, insisto, yo no dudo o sea, personalmente, es una opinión personal, no dudo de la buena intención. O sea, no dudo de la buena intención, sobre todo porque en el plan, si tú evidentemente y diligentemente lo has leído, no vas a detectar mayor trazabilidad de datos. No hablemos ya de política económica, o sea, que es la política real, que es la economía real, ¿no? Hablemos de política fiscal. No están proponiendo ellos cómo van a financiar, por ejemplo, los pagos que tú has señalado, ¿no? Claro, ellos dicen, se están colgando a esta redefinición del modelo eh, empresarial, redistributivo, ¿no? En función al tamaño del Estado, el impuesto a la renta, pero eso es muy porque las finanzas públicas, que es un curso muy bonito de pregrado para los economistas, te dice que lo que ingresa tiene que financiar lo que sale. Y si lo que ingresa no alcanza, te endeudas, ¿verdad? Entonces, no hay esa quirúrgica pericia en el plan de gobierno Pedro Castillo Cerrón Perú Libre. Con lo cual, yo creo que más allá de la buena intención que tengan estas personas, ¿no es cierto? Hay que ver hasta qué punto ellos pueden aterrizar más en concreto, ¿no? En suma, y ya para cerrar la respuesta, creo que primero no alcanza, y eso es evidencia de una austeridad en conceptos de política económica, de política fiscal, y ni que se diga política monetaria, porque tampoco hay rastros de lo que va a ser un eventual gobierno de Perú Libre con, por ejemplo, el Banco Central de Reserva, con la estabilidad monetaria y con la estabilidad de precios, ¿no? Entonces, ahí hay bastante orfandad, diría yo, ¿no? Claro, justo sobre esto también caí en cuenta cuando estaba revisando el mismo plan de Pedro Castillo de Perú Libre, ¿no? 3 páginas para la parte económica, me parecía un poco escueto, eh, pero hay algunas cosas que sí también quisiera repasar con usted. Una de ellas, por ejemplo, es todas las empresas deben pagar impuestos. Menciona en una de las partes, ¿no? Que no puede haber empresas que sean exoneradas, que se están enriqueciendo y que esta riqueza debería ser para el Perú. Como le dije antes de empezar a grabar, hace ya unos meses lo llamé, ¿no? Para conversar acerca del paro agrario y sobre esta ley agraria que los exoneraba en una de las partes, los exoneraba de ciertos impuestos. Ahora, esta afirmación que está haciendo Perú Libre, todas las empresas deben pagar impuestos, se entiende que la exoneración de impuestos sirve también como incentivo para las empresas más o menos medianas y puedan crecer. ¿Esto podría generar alguna repercusión negativa en las empresas que en ese momento están siendo exoneradas de impuestos? Las exoneraciones o los alivios tributarios, la historia económica del mundo moderno, no solamente en economías industrializadas, sino emergentes o en desarrollo, ha demostrado que no es tan efectiva la maniobra de exonerar impuestos. Ha demostrado que, claro, puede funcionar con empresas que tengan quizás una productividad medianamente seria, pero empresas que no tienen productividad, una productividad que te pueda mover realmente, que te pueda, digamos, impactar. No hay evidencia de casos de éxito, ¿no? Y quiénes son o suelen ser las empresas que registran una productividad austera, por ser diplomático, pues la pequeña
mediana y microempresa, que conforman el 98% de las organizaciones empresariales en el Perú. Entonces, es muy difícil que los alivios tributarios te puedan, digamos, que puedan provocar un impacto a corto plazo, ni que se diga a largo plazo en función a la productividad, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, preocupa también que el frente fiscal, o sea, que la política fiscal no la tengan muy bien definida, ¿no? Porque es ya prácticamente de manual, y en esto creo que hay que ser muy claro y hay que ser muy humilde. Los economistas no inventamos nada, ya todo está escrito, o sea, con el respeto que me merecen, hasta parecemos abogados, porque ya todo lo tenemos empaquetado casi que en códigos, ¿no? Finanzas públicas al fin y al cabo son eso, son finanzas. Al ser finanzas, si bien es cierto, puede resultar un ejercicio complicado, dadas ciertas circunstancias, a las finales de lo que se trata es de que el dinero, en este caso el dinero de la caja fiscal, crezca en el tiempo. Para mí sería mucho más bacán haber leído propuestas en función a formalización o propuestas en función a incrementar la presión tributaria. Hay una parte en la que mencionan al BCRP y mencionan, ¿no?, acerca también de, ya lo dijo antes, el plan de gobierno acerca de la deuda externa, de la deuda interna, hablan de la deuda pública en general, ¿no?, que el 58% es deuda interna y el 41% es deuda externa. Y también hablan de las reservas que tenemos en el BCR, que dice que tenemos 68.000 millones de dólares, estoy leyendo el plan, en reservas internacionales netas, que no deberíamos tener esas reservas, sino que se debería pagar las deudas, principalmente pagar la deuda interna. Eh, este dinero del BCRP es tan fácil sacarlo y decir, te voy a pagar, toma, 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 listo, ya no le debo a nadie. No, 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 no. Ahí sí, mi buen amigo Pedro Castillo está muy complicado con los conceptos, ¿no? Y yo creo que, y bueno, y su partner, Vladimir Cerrón también. ¿Por qué? Porque si tú conoces bien la estructura, la normativa del BCR, si tú lees el reglamento interno, la ley que rige el BCR como organismo autónomo, ¿no? O sea, porque el BCR no es que sea una suerte de ministerio, no, el BCR es autónomo, es prácticamente, ¿no? Si queremos ser efectistas, prácticamente el BCR es un cuarto poder, ¿no? Tienes poder legislativo, ejecutivo, judicial y tienes al BCR, ¿no? Entonces, si tú conoces bien esa estructura, te vas a dar cuenta de lo que plantean ellos. eh, no quiero ser grosero, pero es una roca, insisto, con todo respeto al plan, a la figura de Pedro Castillo, que me merece todo mi respeto, cómo no, hay que respetarlo, es un candidato que estoy seguro tiene todas las mejores intenciones del mundo, pero creo que no le falta leer un poco más el tema económico. Eh, a ver, la deuda, sea interna, la deuda en general, el Perú está en una muy buena posición. Tenemos una buena nota crediticia al exterior, eso significa que como tú, Leo, como yo, tenemos una calificación de riesgo ante la banca, ¿no? Y esa calificación de riesgo, pues es buena. O sea, nos podemos endeudar, podemos pedir un préstamo vehicular, podemos pedir un préstamo hipotecario, podemos pedir, en fin, no lo sé, préstamos personales porque tenemos una buena imagen, somos pagadores, tenemos ingresos, en fin. Igualito está el Perú. Entonces, tener con 29, 28, 29% de ratio PBI versus deuda. Eso significa, para los que nos están viendo o nos van a escuchar, que por cada 10 soles que se producen en el Perú, 2 soles están comprometidos en deuda, ¿no? Con lo cual creo que podemos todavía tener más espacios para emitir deuda, ¿no? Para que se den una idea, probablemente 28% del PBI, ratio deuda versus, no nos dice nada. Pero este mismo ratio, por ejemplo, para que se den una idea, es del 98% en Argentina. O sea, ellos están fregados, en pocas palabras. O sea, ellos dicen que los países no quiebran, pero bueno, Argentina, por cada 10 pesos que generan, 9.8 están, los argentinos los tienen endeudados, ¿no? Entonces, eso como primer punto. Segundo punto, decía que el BCR es un organismo autónomo. Las cuentas del BCR, en este caso las reservas internacionales netas, no se pueden tocar, porque las reservas internacionales netas son prácticamente un activo intangible. ¿Qué significa eso? Que no es ni siquiera un chanchito que tú puedas romper en emergencia.
las reservas internacionales netas son toda tu estructura, ¿no? Como economía, toda tu estructura monetaria. Esa a ti te da estabilidad en el mercado de dinero, estabilidad monetaria y estabilidad en el mercado de precios. Si no tuviésemos las reservas internacionales netas, ¿ya?, estaríamos a la deriva monetariamente hablando. Eso más bien es un respaldo, es un backup, es un concepto un poquito complicado de entender. Es como el alma de una persona, me voy a poner poético, es como el alma, ¿no? El alma, pues, o sea, nos quitan el alma, nos quitan todo, ¿no? Pero claro, nadie va a ir al banco y decir, oye, te pago con mi alma, ¿no? Te puedes pagar con un riñón, pero no con el alma. Entonces, eso hay que tenerlo bien en claro, ¿no? Entonces, se entiende que hay una voluntad, ¿no es cierto? Lo que sí me parece válido en el plan, ¿no?, es la voluntad de renegociar. Me parece, corrígeme, pero creo que ellos mencionan renegociar la deuda. No me parece válido, pero yo no lo haría porque no estamos ahorcados como Argentina, no estamos ahorcados como otras economías que sí tienen bastante comprometida su rango, su horquilla de deuda. Yo creo que más fue un ejercicio para cumplir con la normativa de que tienen que incluir algún tema monetario, ¿no? Pero después de eso, creo que habla algo del presidente del Banco Central, dice que no puede ser que gane tanta plata, lo cual sí estoy de acuerdo, ¿eh? Sí estoy de acuerdo, mucha plata, y ese sueldo es muy obsceno, ¿no? Sobre todo para América Latina, ¿no? Que colgamos de mucha desigualdad, ¿no? Pero no veo que haya mucho punche tampoco por ese lado. Insisto que el programa de gobierno, Perú Libre, tiene todas las buenas intenciones del mundo, pero le falta un poco la lectura de un economista, ¿no? No me contraten a mí, pero contraten a otros si quieren, pero que les perfile bien, que les ajuste un poco las clavijas, ¿no? Porque están fallando un poquito, ¿no? Claro, justo en eso, ¿no? De que dice mucho el cómo, pero, perdón, el qué van a hacer, pero no mucho el cómo. Entonces, una de las cosas que también, justo hablando de Leo, ahora un paréntesis, ¿ah? Si este plan es recontra genérico, ni qué decir del plan de la candidata, ¿ah? Porque también es bien flojito, ¿ah? O sea, si a este se le tienen las clavijas desajustadas, el de la candidata, pues ya se le han salido dos tornillos. Eso nomás, cierro paréntesis. Claro que sí, vamos a tener tiempo también para conversar de eso. Quizás si nos acepta otra entrevista la próxima semana para emparejar las cosas. Claro, Eh, para la balanza. y ahora justo hablando de esto de acá, de que Pedro Castillo, Perú Libre, tiene muy buena intención, una de las cosas que suena muy bonito, que se lee muy bonito, es aumentar el 10% del PBI a la educación, que ahorita está en 3,5, y luego aumentarla también para la salud al mismo porcentaje, 10%. Se puede aumentar, ya sea progresiva o radicalmente, como lo planteas. O sea, estamos hablando del 20%. ¿Se puede aumentar o es algo que se lee bonito nada más? No se puede aumentar. Lo que pasa es que, a ver, el Producto Bruto Interno eh, es todo lo que produce un país por peruanos o por extranjeros en un periodo determinado, ¿no? En bienes y servicios. Entonces, el Producto Bruto Interno, en realidad, Leo, es como en realidad no es un recipiente donde vas a meter ahí los libros, los cuadernos, los celulares, los restaurantes. Es un saldo recurrente, ¿no es cierto?, que se va moviendo en el tiempo, o sea, es dinámico, con lo cual asignarle un porcentaje fijo es soñador, por un lado, ¿ya? Y por otro lado no tiene mucho sentido desde la matemática fría. Yo te digo, a ver, Leo, eh, yo voy a administrar tu portafolio de inversiones, tus activos, ¿no? Imagínate que tengas pues casas, terrenos, acciones, bonos, y me vas a pagar 5% al mes de lo que tú generas de ganancia de capital, ¿no? Entonces sería ya, entonces tú me dices, ya, bacán, Eduardo, te acepto eso. Entonces yo voy al banco, y le digo al banco, por si acaso mi préstamo hipotecario, sácalo porque si voy a tener un ingreso fijo, ¿no?, mensual por los próximos
supón que firmemos un contrato y yo te voy a gestionar todo eso durante 10 años, 5% de tus ganancias, ¿ya? Entonces el banco me va a decir, se va a matar de la risa, me va a decir, no, pues no, no me sirve, porque eso no es, o sea, porque lo que va a generar tu cliente es un flujo, no es algo estático. Entonces puede ser que ahora en mayo te haya generado 10.000 soles y yo me llevo 5% de eso, pero puede ser que en junio genere, pues no sé, 1.000, en julio generes 3.000, en agosto te va muy bien, excepcionalmente generas 20. Entonces, de nuevo, el concepto de flujo es muy vago. Lo que sí puedes decir es incrementar periódicamente el presupuesto general de la República en función a metas u objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que significa básicamente, no sé, incrementar escalonadamente tu inversión en salud, tu inversión en educación, en cultura, y en función, pues, a tales y tales flujos mínimos, ¿no? Pero decir que vas a asignarle un porcentaje a una variable de flujo es es soñador, ¿no? O sea, por no decir que es irreal, ¿no? Entonces, de nuevo, la trampa del plan de Pedro Castillo, Perú Libre, ¿no? La trampa entre la buena intención y un poquito el desconocimiento. A mí me encantaría que el Perú tenga los niveles de inversión pública en educación que tiene, por ejemplo, Japón o tiene Finlandia. En el caso de Vladimir de Pedro Castillo, él piensa, cosa que se saluda porque en eso sí, el plan económico de Pedro Castillo sí es muy bueno en proponerlo, el canon sobre el gas, ¿no? Sobre el gas natural yo creo que es válido y que ese canon lo administre el Estado, ¿no? Y que ese canon sea parte de una empresa estatal que distribuya eso en las regiones y que haya una fiscalización y que haya una eficiencia. Ya es hora de contar con empresas públicas que sean eficientes, ¿verdad? Yo creo que si nos vamos a colgar al mantra de que la empresa pública es mala, la empresa privada es la buena, bueno, no vamos a ir a ningún lado, ¿no? Pero yo creo que ya es momento de contar con empresas públicas eficientes. Eso ya es otra cosa, eso ya es ser estadista, ¿verdad? Lo otro es un poco gaseoso, quizás en el buen rollo, no quiero ser mala onda con Pedro Castillo, es casi demagógico, ¿no? Chile lo tiene con el cobre y el impuesto que saca del cobre lo maneja una empresa estatal, ¿no? Codelco, que es la empresa cuprífera más grande del mundo, ¿no? Así que no nos escandalicemos cuando hablemos de empresa estatal o de estatizaciones o de nacionalización. La verdad que no. Justo de eso quería conversar, justo esa parte. Ya habíamos hablado acerca de la renegociación y en el siguiente punto de esa renegociación menciona el plan económico. Si no se llega a una renegociación, si no acepta, vamos a iniciar con la estatización, con la nacionalización de sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros. Una de las cosas que se lee bastante es Pedro Castillo está asustando a la empresa privada por esto que va a estatizar. ¿Podría explicarnos si esto, lo que acabo de mencionar, y lo segundo, tienen relación y si es saludable que sucedan ese tipo de situaciones en las que un Estado estatice o nacionalice una empresa, ya sea, como lo mencioné, de gas, minera, hidroenergética? A mí no me asusta eso. La práctica de nacionalizar sectores estratégicos de la economía, de una economía, es una práctica que es moneda común en economías industrializadas, incluso súper liberales como Estados Unidos. O sea, a ver, en Estados Unidos existe un candado que se llama el Patriot Act. ¿Qué es el Patriot Act? Es un mecanismo que se activa cuando la cosa está muy mal en los Estados Unidos, cuando tienen un ataque como que tuvieron en Pearl Harbor, el 8 de diciembre del año 41, o cuando tienen un ataque como en las Torres Gemelas el 9 de septiembre, el 11 de septiembre, o cuando tienen una situación donde la COVID-19 sobrepasó y prácticamente colapsó el sistema sanitario en las grandes ciudades como Nueva York. Entonces el Patriot Act se activa cuando tienes estas situaciones y permite al gobierno federal nacionalizar sectores estratégicos, nacionalizar sectores que van a ayudar a salir de la crisis. Alemania, el año pasado, la Alemania de Angela Merkel, centro derecha, por no decir derecha, y conservadora, ojo,
no le tembló la mano para nacionalizar plantas de oxígeno, ¿no? Ahora, lo que pasa es que la narrativa de América Latina, ¿no? Una narrativa que fue hecha por una derecha conservadora, y tú sabes que la historia siempre la escriben quienes ganan las guerras, entonces siempre vamos a encontrar que la narrativa es nacionalizar, estatizar es malo, privatizar es bueno, ¿no? Entonces yo no veo que haya mayor problema en nacionalizar sectores estratégicos. Más exitosas, no solamente en el mundo, en América Latina han nacionalizado. Acabo de dar un ejemplo, o sea, el cobre con Codelco en Chile lleva 4 décadas de un desempeño muy eficiente. Codelco es una empresa muy eficiente financiera, operativa, comercialmente, así que yo no le veo ningún problema. Lo que pasa es que, como te digo, hay un discurso por parte de la derecha que tiene que ver con estos demonios, ¿verdad? Claro. Y ya para finalizar, es algo que ha ido sucediendo estos días, ¿no? Yo he estado muy atento a eso justo porque a mí me gusta lo que tenga que ver con PC gamer y todo se compra en dólares. Entonces, quisiera que nos explique acerca de eso, ¿no? Muchos están diciendo porque Castillo sale primero en las encuestas, el dólar se está disparando. Esto tiene relación, que el dólar suba a que Castillo esté subiendo, o que lo mismo dijeron con Ollanta en el 2011, tiene algún tipo de relación. Alguien de izquierda sube, el dólar hace lo mismo. No, mira, lo mismo pasó con Alan García también en el 2006. Mira, no, son, digamos, picos totalmente antitécnicos, en el sentido que no tienen ningún fundamento técnico, que responden más bien, sí, efectivamente, como tú bien indicas, a, pues, a dimensiones, no voy a decir artificiales, pero sí que responden a una narrativa, ¿no? A esta narrativa del terruqueo, del sembrar miedos, de provocar o difundir pánicos totalmente innecesarios, ¿no? Lo que está pasando con el dólar básicamente es producto de adquisiciones muy puntuales, con esto quiere decir que no van a ser una tendencia a corto plazo, ¿no? Y menos a un largo plazo, y, y que efectivamente el dólar, como la Bolsa de Valores de Lima, se han convertido en una suerte de instrumentos, de grupos vinculados a ciertos esquemas empresariales, ¿no? Y prueba de ello es que quienes son los que han sido muy activos en las adquisiciones de dólares en los últimos, no sé, en las últimas 48, 24 horas, bancos, fondos, firmas gestoras de activos, ¿no? Que han provocado efectivamente que el Banco Central de Reserva, por ejemplo, salga vendedor, ¿no? Y para controlar el tipo de cambio. ¿Cuál es el problema? El problema es que siembran pánicos totalmente innecesarios. Parte de estas compras muy puntuales son rebotadas por medios y por economistas, me da pena decirlo, gestores, ¿no? Gestores de intereses, ¿no? Digamos decir, gremiales, empresariales, y que lo mejor que podemos hacer como economías domésticas, familias, incluso empresas pequeñas, medianas, es asumir que esto es, lo dicho, puntual, y segundo, que no va a ser tendencia a corto plazo. Lo otro es que, a ver, en un tema, me estoy yendo un poquito más allá, en temas de bolsa, ¿no? Hemos leído titulares muy groseros, es verdad que a mí me cansa, en lo personal, me cansa leer, la bolsa se cayó, ¿no? La bolsa ha recortado. Ahora, mira, yo por lo general leo eso, o sea, veo eso en titulares y no vuelvo a comprar ese medio, ¿no? Ni siquiera vuelvo paltas con ese medio. Y es que la bolsa no es termómetro absolutamente nada, no es un indicador del pulso social, político, económico, de mercados, de ninguna economía del mundo, Leo, no te hablo solamente de América Latina, del mundo, porque en América Latina menos, en Brasil creo que el 0,7% de la población invierte en la bolsa de valores, en México ni siquiera llega al 0,3% de la población los que colocan excedentes en la bolsa de valores, acá en Perú no debe llegar en el 0,1%. O sea, estamos hablando de mercados primero, elitistas, mercados donde inversionistas privados e institucionales son una élite. Entonces, repito, la bolsa a mí no me da ningún pulso, no me mide, no me mueve ningún tipo de aguja en lo personal, y espero que la gente, familias,
pequeña, mediana y microempresa también simplemente hagan caso omiso de esos picos del dólar, que responden a movimientos especulativos por sabe Dios qué temores. Entonces yo creo que lo que nos queda a las familias, a las pymes, a las MIPES, a las unidades agrícolas familiares es seguir trabajando con la misma valentía que hemos registrado en los últimos 30 años, o 40 o 50, y bueno, ver la manera de cuidar la democracia, de informarnos bien, de tener buenas prácticas informativas, ¿no? Para no caer en esos pánicos, ¿no? El dólar va a regresar a su... No me gusta pronosticar tipo de cambio, me parece muy poco profesional por parte de algunos colegas míos pronosticar tipo de cambio y hablar del tipo de cambio, pero lo que sí creo es que esto va a retornar a sus niveles normales de negociación. Y además cierro la pregunta indicando que es algo muy importante. El tipo de cambio y sus movimientos movimientos en el Perú te hablo, ¿eh? Responden más a movimientos de fuera, que ahí sí hay fundamento. Tenemos un paquete fiscal en los Estados Unidos que es brutal, que ha generado cierta potencia en el tipo de cambio, cierto fortalecimiento del dólar, pero también ese fortalecimiento se ha ajustado, ¿no? Ha recortado el día de hoy, y prueba de lo que te acabo de decir, de que el movimiento de tipo de cambio en el mercado Forex local es totalmente disparatado, es que en el mundo el tipo de cambio ha recortado, ha bajado. Acá sube, ¿no? O sea, qué casualidad, ¿no? Ya, pues, o sea, yo creo que cada vez debemos escuchar a más economistas, ¿no? Que sean un poquito más transparentes y que no respondan a intereses de terceros. Y Claro, eso es. claro. Ya me voy molesto ya. No, no, no quisiera que se te vaya Sí, molesto de no te esta entrevista. preocupes, sigue comprando tus juegos, pues no los compres ahorita, el No, dólar para está nada. caro, una semana, unos 10 días más, ¿no? Claro, claro. Nada, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Esperemos que podamos encontrarnos nuevamente para seguir hablando sobre el otro plan, el de la señora Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Claro que sí, claro que sí. Listo, Leo, gracias a ti. Gracias, hasta luego. Chao, chao.